Hoy damos continuidad con el proyecto de investigación del empleo informal, así que seguiremos con el registro documental de Proyecto de Estadística Social. Mi nombre es Valentina Hortas, ponente de Estadística aplicada a las ciencias sociales del Grupo A, soy integrante del subgrupo. Continuamos con la metodología, análisis del documental general y las bases de datos consultadas, las cuales son Scopus, Science, Dialnet y Google Scholar. Continuamos con las categorías, donde la categoría 1 es la introducción al contexto del tema. Tenemos como el concepto de la economía informal un artículo donde las citas textuales nació en el tercer mundo como resultado de una serie de estudios sobre el mercado laboral urbano en África. Kay Hart, en su informe a la OIT, había postulado un modelo dual entre el empleo remunerado y el trabajo como por cuenta de la informalidad. Seguimos en la misma categoría y vamos con los vacíos y problemas respecto al tema. Las nociones de trabajo informal y trabajo precario en el análisis de la calidad del empleo en Colombia, Ferrera Sequeda, 2014. Este es el nombre del artículo. La cita textual del dicho artículo es la noción de la informalidad en Colombia. Esta no solamente desactualizada, sino también erróneamente canalizada en términos de política. Seguimos con la categoría número 2, donde son las definiciones de conceptos centrales. Tenemos COVID-19 y la pandemia de Gilbert. Cita textual: esta pandemia generada por el virus COVID-19, coronavirus, que ha estallado a lo largo de todo el planeta, va seguramente a generar un cambio radical en nuestras próximas costumbres. Continuamos con la categoría número 3, donde son las características de acuerdo al tema. En este caso escogimos un artículo de políticas públicas en seguridad social para la protección de los trabajadores informales y riesgos laborales. Los autores son Vázquez Tres Palacios, donde la cita textual es que el Ministerio de Protección Social, a través de su Dirección General de Riesgos Profesionales, diseñó la política de promoción y prevención para la protección de la salud de los trabajadores del sector informal. Continuamos con la categoría número 4, donde son las críticas o vacíos respecto al tema aplicado. El artículo son perspectivas socioeconómicas de los vendedores informales del Chapinero. Sus autores son Rincón Báez y Soler Ruta. La cita textual es que el desempleo, así como la falta de recursos y acceso a préstamos como un capital semilla, crean factores ligados al problema social que encuentra la informalidad una forma de subsistencia. Continuamos con la categoría número 5, donde son los tipos y o clasificaciones de acuerdo al tema. El artículo se trata de la caracterización de los vendedores informales en el centro histórico del Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias, Colombia. Los autores del artículo son Antonio y Domínguez. La cita textual de acuerdo al artículo es: el presente trabajo pretende caracterizar a los vendedores informales en ambulantes, semiestacionarios y estacionarios, entre lugares del centro histórico del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. Continuamos con la categoría número 6, donde son los enfoques y modelos del tema. El artículo trata sobre los enfoques, conceptos y metodologías de la medición de la informalidad laboral en Colombia, Sánchez Rodríguez. La cita textual de dicho artículo es que este trabajo compara los principales enfoques conceptuales y empíricos sobre la informalidad laboral en Colombia, utilizando como una gran fuente las encuestas de integración de los hogares, al comparar la metodología de medición de la informalidad laboral. Continuamos con la categoría número 7, que es la metodología de acuerdo al componente de estadística aplicada a las ciencias sociales. El artículo es metodología cuantitativa abordado desde la complementariedad en las ciencias sociales de Canto y Silvia, que son los autores de dicho artículo. La cita textual es teniendo su soporte en la indignación a través de los elementos cognitivos y los datos numéricos extraídos de dicha realidad, procesándolos estadísticamente para la aprobación de teorías. Continuamos con la categoría número 8, que son los instrumentos. El artículo es estadística descriptiva de Rendón Macías. La cita es: la estadística descriptiva es la rama de la estadística que formula recomendaciones sobre cómo resumir esa información en cuadros, tablas, gráficas o figuras. Por último tenemos la categoría número 9, donde son los ejemplos o aplicaciones. A nivel local tenemos la permanencia de la política económica en materia de la generación de empleo decente en la ciudad de Bogotá. La cita textual es el cálculo y el análisis de las variables del empleo y desempleo en las economías en desarrollo. A nivel regional tenemos la salud en el trabajo de la informalidad en el Cauca, Colombia, de Augusto Muñoz. La cita es: cómo puede observarse la informalidad en América Latina es inferior a algunas regiones del mundo. Tenemos como internacional el empleo en las economías informal, mayor amenaza en la pandemia.
del COVID-19. La cita es que la pandemia del COVID-19 parece perjudicar a la manera desigual a las personas con empleo informal.